Ante la presencia de los señores vocales de la Sala Especializada en Energía del Tribunal de Fiscalización Ambiental, siendo las 10:30 de la mañana, damos inicio a la audiencia del informe oral correspondiente al expediente 126-2016 OEFA FSA y Paz, en el marco del recurso de apelación interpuesto por Petróleos del Perú, Petroperú S.A., contra la resolución subelectoral 327-2016 OEFA FSA y SBI. Para ello se concede a ambas partes el lapso de 40 minutos para que puedan hacer uso de su presentación y 20 minutos de réplica y dúplica en caso considere necesario. Por favor, pase la empresa Petroperú. ¿Sí? Buenos días, señor miembro del tribunal. Con su venia voy a empezar una exposición en donde trataré de ser concreto en lo que estamos discutiendo y poder centrar el objeto y la delimitación de esta audiencia y del procedimiento que hemos iniciado a partir del recurso interpuesto contra la intervención del tercero. Creo yo que como conclusión inicial, adelantando ya lo que ustedes entenderán a lo largo de mi exposición, estamos discutiendo un tema serio para el ordenamiento ambiental sancionador, porque acá estamos viendo cuál es la naturaleza de intervención que tiene el tercero, denunciante o participante dentro de un procedimiento sancionador, y cómo calza esta actuación sectorial dentro también de nuestro ordenamiento común, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por tanto, la resolución que ustedes puedan dar implicará mucho, no solamente para Petroperú, para el tercero y también para la propia OEFA, sino para en general la legalidad y el mantenimiento del ordenamiento ambiental sancionador. La agenda de la exposición es la siguiente. Primero trataré los antecedentes del presente PAS, lo que estamos discutiendo todavía en sede instructiva, ¿sí? Cómo se incorporó el Instituto de Defensa Legal, ILATS, al presente procedimiento, la audiencia oral realizada hace algunas semanas atrás, el 25 de abril de 2016, los alcances y la naturaleza que creemos nosotros tiene el procedimiento sancionador ambiental, incluyendo todas las normas que revisaremos luego y les plantearemos, lo que considera la empresa como la figura del tercero en nuestro ordenamiento, utilizando de nuevo las normas de la propia OEFA, las normas reglamentarias y también la legislación ambiental general, y cómo consideramos que este tercero no está correctamente incorporado y está ejercitando disfuncionalmente derechos dentro del procedimiento sancionado. Tercero, analizaremos también los alegatos que han planteado en un escrito específico el tercero involucrado, y finalmente concluiremos con algunas cuestiones que ya se han tratado por parte de esta sala y que consideramos deberían ser recalcadas y revisadas. Esta es una breve descripción de los hechos que han pasado hasta ahora, ¿sí? Tenemos una denuncia administrativa interpuesta por el ILATS. La condición inicial que tiene este tercero es de denunciante. Hay una resolución de OEFA notificada a Petroperú por el cual se da inicio del PAS que todos conocemos y que ya está a punto de ser reiniciado ante el órgano instructor, la de FSAI, de la OEFA. Hay una solicitud de incorporación, a pesar de que ya era denunciante del ILATS. Hay descargos de Petroperú. Hay una resolución que habla de incorporar en calidad de tercero con legítimo interés a esta organización no gubernamental. Hay una audiencia que es la fecha de corte, límite, en donde se produjeron algunos hechos que vamos a discutir hoy, en donde hubo intercambios entre el tercero y la empresa. Hay un recurso de apelación que hemos interpuesto para discutir la naturaleza y la intervención de este tercero. El ILATS es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y protección del ambiente, supuestamente representa una entidad de comunidades que ya especificarán cuáles son. En la audiencia en la que participamos representaron a una comunidad en específico, no a todas, ¿sí? Con lo cual es un representante procedimental de un tercero, en realidad. Y ahí hay varias normas que hay que tomar en cuenta y que el Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene que usar, porque la ley de procedimiento plantea las bases comunes de todos los procedimientos administrativos, incluyendo los sancionadores ambientales, que utilizan a la ley de procedimiento como el corte común, la base de todo. El artículo 51.2 de la LEPAC considera administrados con relación al procedimiento concreto, ¿sí?, aquellos que sin haberlo iniciado poseen derechos o intereses legítimos, discutidos. Y ahí me quiero concentrar. El sancionador no revisa derechos e intereses legítimos. El sancionador lo que revisa son acusaciones con cargos, la naturaleza sancionadora, el ejercicio de la potestad punitiva y al costado los descargos que tiene que hacer una persona jurídica o privada imputada. En realidad no trata de
reconocer a través de un acto administrativo derechos o intereses legítimos. Lo que intenta reconocer es si una persona es culpable o no de una determinada conducta infractora. El artículo 60 reconoce los derechos de participación de terceros con interés legítimo también en procedimientos sancionadores. Y esto ha sido reconocido por el propio reglamento de la UEFA, pero acota la participación. Y eso es algo que hay que revisar siempre. A pesar de que puedas tener interés legítimo, tu calidad de denunciante te da unos derechos puntuales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos derechos que se han reconocido en esta primera disposición complementaria de la resolución del Consejo Directivo? Primero, la posibilidad de poder aportar pruebas, que esto puede tener un contenido amplio, medios documentales, medios testimoniales, ¿sí? Y eso fundamentalmente se instrumentaliza a través de la denuncia, que ya el tercero lo ha hecho. Y en segundo lugar, poder tener la posibilidad de poder tener comprobaciones materiales del estado y avance del expediente, del procedimiento administrativo. Para los fines del presente procedimiento, el ILAT siempre ha tenido avances y notificaciones. Es más, la propia UEFA, el órgano instructor, ha notificado una serie de actos procedimentales intermedios que se le han introducido y se le han planteado al domicilio procedimental del tercero, con lo cual siempre se ha cumplido con esos dos derechos. Pero la norma reglamentaria, como ustedes notarán, no dice ningún derecho más. Por tanto, la legalidad obliga a solamente acotar las actuaciones de estos denunciantes con algunos derechos y facultades a dos cuestiones esenciales. Por tanto, la satisfacción de la calidad de tercero se da a partir del ejercicio que pueda hacer de estos dos derechos. Ahora, lo extraño es que cuando generamos disfuncionalidades en el ejercicio de estos derechos se producen errores y vicios en el procedimiento sancionador, que lo estamos alertando desde ahora, porque si fuéramos personas que patrocináramos de mala manera Petroperú, nos guardaríamos esos hechos y los imputaríamos en sede judicial, pero los queremos alertar desde ahora para que se corrija. La presencia y participación del IDATS en una audiencia imputando nuevos hechos y nuevos cargos y medios probatorios afectan directamente la acusación que hizo a priori el órgano instructivo. Y eso es un hecho que se produce a partir de un disfuncional ejercicio del derecho a aportar medios probatorios exageradamente planteado. ¿Por qué? Porque uno presenta la denuncia, presenta los medios probatorios correspondientes y uno recibe esa denuncia y la puede responder. Pero en una audiencia oral, que no es un trilateral, ¿sí?, donde te presenten nuevos hechos y pruebas, no hay posibilidad alguna de poder responderlos. Finalmente, la instrucción es única y la tiene a cargo el órgano administrativo correspondiente de la UEFA, que es la de SAFAE, que es la única que puede procesar los hechos y alegaciones y medios probatorios para poder determinar cuáles son y tienen calidad de prueba acusatoria plena y poder luego determinar un informe que se lo eleva al órgano sancionador. En tal caso, el tercero, en esa audiencia, involucró nuevas imputaciones, lo cual generó un vicio real. Ahora, y todo esto calza con una idea que está detrás no estamos ante un procedimiento lineal, estamos ante un procedimiento sancionador que tiene una naturaleza específica. Y ese procedimiento sancionador, como adelanté, busca sancionar, castigar a un infractor por una posible comisión de una conducta infractora previamente tipificada. El PAS tiene una naturaleza que se diagrama desde la Constitución y desciende hacia las leyes y que se basa en una sola cuestión: el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En el caso que nos toca, el ejercicio de la potestad administrativa a través de la UEFA. Sin embargo, el PAS involucra necesariamente a un imputado frente a los órganos administrativos que lo acusan de cargos. No se discute expectativas legítimas, no se discute derechos materiales, tampoco se discute responsabilidad patrimonial, como ha intentado deslizar el tercero en la audiencia. La responsabilidad civil en Perú se discute en sede judicial, y es otro de los canales. El sancionador busca castigar conductas, busca eliminar las afectaciones a la legalidad, restringiendo las conductas infractoras privadas y obligando a que los privados cumplan la ley, pero no busca imputar ni revisar cuestiones de responsabilidad civil. Entonces, la relación básicamente en el PAS es un binomio, aunque el denunciante pueda tener algún papel secundario, ¿sí?, planteando algunos medios probatorios de alegaciones. Existe un binomio administración-administrado, órgano instructor, órgano sancionador, persona jurídica o natural privada imputada por cargos. Y ese binomio lo reconoce no solamente nuestra legislación, lo reconoció el propio Tribunal Constitucional en una serie de sentencias. No es algo que provenga de ahora, tiene casi 10 años discutiéndose en sede judicial cuál es la naturaleza de los sancionadores, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de este alto tribunal, ha sido clara. Hay unos principios sancionadores en base a una relación binómica entre el órgano administrativo que ejercita la potestad sancionadora específica y el imputado. En ese sentido,
el único que está legitimado para imputar e incluso para procesar los medios probatorios es el órgano administrativo. El tercero denunciante tiene un papel simplemente de colaborador. Y como colaborador, ¿qué es? Aportará. Eso no necesariamente implica que se le tenga que procesar el medio probatorio, porque se tiene que discutir bajo el principio de igualdad de armas entre los medios probatorios que plantea el acusado y los medios probatorios que pueda haber planteado el denunciante. Con lo cual siempre tendrá un papel de colaborador. Y esto calza en una interpretación correcta que se debería hacer del artículo 60, que ha sido repetidamente planteado en las discusiones previas que ha habido, por ejemplo, por la queja por defectos de tramitación del sancionador. El 60, que se hizo en la ley de procedimiento, y ustedes pueden revisar los libros de la Comisión de Debate, la doctrina peruana que hay, la jurisprudencia constitucional que ha habido sobre el tema, habla de un artículo 60 pensado para procedimientos lineales, en donde se discuten derechos y expectativas legítimas, y donde sí, el tercero interesado tiene todas las obligaciones y derechos, porque la pretensión procedimental tiene una naturaleza particular, porque busca imputar una cantidad de derechos que pueden verse involucrados en la esfera jurídica del tercero. Pero el sancionador está completamente apartado de ese tema. Y además el 60 no se puede interpretar para procedimientos sancionadores en solitario. Se necesita revisar a la luz de otras normas, como por ejemplo el régimen sancionador común que tiene la propia ley de procedimiento administrativo y que habla que este ejercicio siempre se inicia de oficio, a pesar de que puede existir denuncia. Con lo cual, de saque, ya el legislador ha hecho un corte entre los procedimientos lineales tradicionales y los procedimientos sancionadores. Tanto es así que en la propia legislación de la LEPAG los consideran procedimientos especiales, al igual que el trilateral. Entonces, la LEPAG sí introduce una regla de intervención de los terceros, para que puedan ser partes, pero depende de la naturaleza, depende del objeto procedimental, depende finalmente de lo que se pretenda discutir en el procedimiento. Introducir a un tercero para discutir cargos es como pretender hacer que el proceso penal tenga dos fiscales. Y eso es inevitablemente antijurídico. ¿Sí? No se puede realizar eso porque le estarías atribuyendo competencias sancionadoras a un privado. El denunciante tiene un papel acotado, el tercero puede tener un papel acotado, pero nunca puede exagerar y menos autoatribuirse competencias sancionadoras. Siendo ello así, uno tiene que reconocer que hay un artículo 60 que no se puede interpretar en solitario, que necesita de otras normas legales y que finalmente implica analizar siempre todo a la luz del contexto del procedimiento que pretendes tomar en cuenta. Por eso, el PAS en nada beneficia o quita la posición jurídica que tiene el denunciante. El denunciante, y la doctrina acá es mayoritaria, es bastante clara, siempre es un sujeto distinto que tiene un papel de colaborador, de incentivador para que la administración pública de oficio ejercite sus potestades instructivas y sancionadoras. Pero nada más que eso. Tanto es así que hasta se discute si tiene, por ejemplo, posibilidades de poder intervenir y ejercitar la facultad de contradicción contra una resolución sancionadora. Porque si uno abre el camino a esto y se convierte en una mezcla entre trilateral y sancionador, violentando las propias normas ambientales, el tercero involucrado podría hasta impugnar en sede judicial los actos sancionadores impuestos en esta administración pública. Y eso francamente nos llevaría a un camino sin retorno. Por eso la discusión que se puede hacer acá es tan importante para lo que venga. Ahora, consideramos desde Petroperú que el artículo 60 de la LEPAG no se puede aplicar como se ha venido aplicando. Tiene que ser reinterpretado, tiene que ser visto a la luz de una interpretación sistémica con otras normas sancionadoras y con las propias normas sancionadoras sectoriales del medio ambiente. La naturaleza especial del procedimiento sancionador obliga a que ese 60 tenga una interpretación restringida y que tenga que utilizarse como un elemento para permitir, sí, el ingreso del tercero como denunciante, pero bajo los dos derechos que habla de legislación ambiental: aportar medios probatorios, revisar estados del expediente. Y esto está acá claramente previsto. La legalidad ambiental solo acota los derechos del tercero a esas dos cuestiones que hemos hablado, a esas dos facultades. Y siempre habla en aplicación del 60, con lo cual ha restringido el tema. Si queremos darle más derechos a los denunciantes, pues que haya otra norma, se reforme y se planteen otras facultades distintas, como la posibilidad de poder ejercitar la facultad de contradicción, como la posibilidad de poder intervenir en audiencias, etc. Pero actualmente, bajo el estado de la cuestión de la norma ambiental, no existe posibilidad alguna de que se le den más derechos aparte de los dos planteados. Por tanto, esta primera disposición, a nuestro modo de ver como empresa, ha sido violentada en el caso concreto.
tanto por el órgano instructor como por el propio tercero. El propio tercero sabe de esta norma y sabe que existen estas cuestiones, y a pesar de eso ha generado litigiosidad. Ha generado litigiosidad porque ha obligado al órgano instructor a intervenir dentro de la audiencia, a plantear nuevos hechos, a plantear nuevas alegaciones, a buscar datos sobre responsabilidad patrimonial. Y el órgano instructor ha caído dentro de ese juego que no necesariamente nos ha llevado a esta discusión dentro del Tribunal de Fiscalización Ambiental, a pesar de que, como ya adelante, la legislación ambiental habla de una intervención acotada. Ahora, el Tribunal de Fiscalización ya ha adelantado algún tipo de opinión y estamos luchando contra eso para que ustedes reevalúen su propia opinión. Y somos claros en decir, consideramos que es posible reevaluarlo porque hay espacio jurídico para hacerlo. Hay la suficiente cantidad de fuentes para poder plantear el tema y eso no violentará en nada la naturaleza del sancionador y lo que se pretenda discutir abajo en la Dirección de Fiscalización Ambiental. Lo único que pretendemos, a partir de lo que ustedes mismos han dicho, de permitir la primera disposición, es que junten todas las normas que hay y busquen una solución jurídica. Juntando todas las normas, la respuesta es distinta. Si uno las interpreta en solitario, la primera disposición por un lado, la 60 de la LEPAG por otro lado, las normas sancionadoras por otro lado, la respuesta puede llevarte a pensar de que sí, que el tercero tiene alguna salida distinta y podría tener otras facultades. Pero si juntas todo, haces una interpretación sistémica, te colocas en la posición de la naturaleza del sancionador, la verdad es que consideramos que sí hay espacio para que este tribunal pueda reevaluar lo que ya ha dicho en relación a la incorporación de un tercero y a la queja por defectos de tramitación interpuesta. Esa resolución que ustedes plantearon, que es la 327-2016 del 25 de abril, lo considera parte al Instituto de Defensa Legal y DALATS. Creemos que ahí hay un espacio también para discutir esa condición jurídica y esa naturaleza. Ser parte es tener derechos e intereses legítimos dentro del procedimiento. ¿Cuál es el derecho o interés legítimo de cara a los cargos imputados contra Petroperú? Y eso hasta ahora no lo hemos podido encontrar de respuesta por parte del tercero. Porque lo que se discute acá son cargos, son conductas infractoras. Ellos ya colaboraron aportando los medios probatorios que tienen. ¿Qué más pueden hacer en el sancionado? Por eso, ya cerrando grandes partes de la discusión, no creemos que exista dentro de nuestro actual derecho ambiental, nuestro derecho administrativo general, espacios para poder pensar que el ILATS es parte de él. En consecuencia, sí creemos, y con todo respeto consideramos, que la resolución subdirectoral que lo incorporó como tal es antijurídica. La de FASAI de la OEFA cometió un gran error al introducirlo como parte, dándole la misma paridad de trato jurídico a nosotros como imputados y a ellos como terceros parte del procedimiento sancionador. Y lo que ha hecho es algo que no había pasado hasta ahora en el sancionador ambiental, que es introducir a un tercero con los mismos derechos y obligaciones que el imputado dentro de un procedimiento sancionador. Y eso es algo realmente inaudito. Eso es algo que violenta y contamina el sancionador y que obliga a estos elementos de litigiosidad innecesaria que ya había adelantado. Entonces, buscando entre los rasgos de los fundamentos de esta resolución subdirectoral de la de FASAI, ¿cuáles son los grandes fundamentos? Volvemos a encontrar lo mismo: el principio de participación ciudadana, la necesidad de intervenir. Claro, si uno se concentra y solamente alega principios para poder fundamentar una resolución, comete un gran error. El Tribunal Constitucional peruano ya ha sido bastante claro. Los actos administrativos no solamente se pueden justificar en principios, porque son figuras abstractas que necesitan descender al caso concreto. La participación ciudadana es buena, pero la mala participación ciudadana nos puede llevar a serios problemas. Está bien, está reconocida en la Ley General del Ambiente, pero lo que no puede pasar es que a partir de la participación ciudadana deformemos los procedimientos administrativos, deformemos los objetos y finalmente nos creemos un propio problema por parte de los órganos administrativos involucrados en su tramitación. Por eso esta primera disposición complementaria lo que intentó hacer es reglar esta resolución del Consejo Directivo EFA, que es su propia legalidad ambiental, regla el tema y acota, coloca parámetros. Por eso consideramos, y lo decimos también respetuosamente ante el tercero, que ellos no debieron intervenir en la audiencia. Ellos podrían ser observadores, ellos podrían, a partir del derecho que tienen al estado de la tramitación, poder revisar cómo se avanzaba en la audiencia,
podían aportar por escrito medios probatorios que ya lo habían hecho, pero lo que no se puede hacer es presentarse, tratar de imputar nuevos hechos que no se pueden procesar en ese momento por parte del órgano instructor, que tampoco se puede hablar de un gran medio probatorio presentado, ¿sí? Y lo que generó es una contaminación real del procedimiento. Entonces, al hacer eso, el propio IDALAT transgredió la figura que le había dado antijurídicamente la UEFA, porque se convirtió en una parte que exageró en el ejercicio de sus derechos. Con lo cual, estamos ya yendo hacia un camino real de afectación al debido procedimiento. Que eso no ha sido hecho por Petroperú. Lo que estamos tratando de hacer es que esto se descontamine, si vale la palabra, para poder reencauzar el procedimiento sancionado. Ahora, queríamos discutir más sobre el tema si es el interés legítimo real por parte del tercero. La verdad que tenemos serias dudas de que puede existir un interés legítimo representando comunidades, pero bueno, lo están haciendo. No vamos a discutir más allá del asunto sobre ese tema. Lo que sí creemos es que ahí hay que reencauzar el asunto por una figura real que hay en nuestro derecho, la del derecho a la petición. ¿Hasta dónde puede llegar el ejercicio del derecho a la petición de un tercero? ¿Sí? Y particularmente a través de una de las técnicas que tiene el derecho a petición que ha sido reconocido en nuestra ley, que es la solicitud de interés particular de las colectividades. Miren cómo el legislador en su sabiduría acota el tema y dice que los que hacen este tipo de ejercicios de facultades solamente tienen la posibilidad de obtener respuestas y comunicar cuestiones. De nuevo acota el tema, o sea, si el ILAT se considera ejercitando este derecho, tiene una cantidad acotada de facultades, porque el propio legislador lo ha dicho. Ya ni siquiera hablemos del reglamento ambiental que he venido tratando, el legislador lo ha planteado así. Con lo cual, los niveles de satisfacción, los niveles van más allá. Lo que importa acá es lo que la norma habilita para el ejercicio, porque los derechos no son absolutos, y menos en un sancionado. Por eso, dentro de los alegatos que plantea el ILAT, ellos consideran que tienen la facultad para contradecir, es decir, para impugnar actos administrativos. Tienen la facultad y la tutela judicial para impugnar actos administrativos sancionadores. O sea, ya ellos mismos se han atribuido esa competencia. ¿Por qué? Porque el órgano inferior les abrió el camino. Cuando uno abre una puerta, tiene que saber las consecuencias jurídicas que trae. Y esto puede armar una litigiosidad en el Poder Judicial brutal. Brutal. Puede terminar de desconfigurar el propio procedimiento sancionador que tienen a cargo los órganos de UEFA. Y finalmente lo que puede hacer es terminar violentando el debido procedimiento. Por eso, y ahí dejamos varias cuestiones, incluso lo vamos a plantear por escrito. Hay varias partes, doctrina autorizada, como la del profesor Moró y otros profesores también que han escrito, que hablan sobre lo que es parte de un procedimiento sancionador, cuál es la condición real que tiene. Eso lo vamos a entregar por escrito para que ustedes lo puedan revisar de manera reflexiva y puedan asumir lo que consideren pertinente. Por eso el ILAT también vuelve a repetir, nosotros no solamente tenemos derecho a aportar medios probatorios, están interpretando de manera restrictiva. La verdad es que ni siquiera restrictiva. Hemos tratado de ser lo más amplios posible, pero la primera disposición que ha hecho la propia UEFA dice eso. La primera interpretación en la que se tiene que basar uno es en la propia lectura que hace de la norma. Y a partir de eso, la interpretación literal se puede hacer otras cosas. Pero el actual estado del reglamento ambiental dice eso. Si el ILAT pretende realizar otro tipo de actividades, pues debería pedir una reforma de manera abierta ante los órganos administrativos y técnicos normativos de la UEFA para que pueda realizarse y puedan tener otros derechos. Nosotros no nos oponemos a eso, pero en el estado actual, en el estado de discusión actual, solamente son dos. Por eso volvemos a repetir, la norma sectorial tiene un valor y ese valor tiene que ser recalcado por parte de nosotros, porque es la norma que nos ha regulado también para la realización de la propia audiencia. Y si se va a generar disparidad entre lo que se pueda dar para Petroperú y lo que se le pueda dar a un tercero introducido, estaríamos ya también en otro tipo de afectaciones, que es el propio principio de igualdad. Por eso, incluso interpretando literalmente esta primera disposición, está bastante claro que no intentamos restringir nada. A partir de la ley de incentivos ambientales, se produjo este reglamento que intentó calzar con la ley de incentivos ambientales. La ley de incentivos ambientales, creada en la época del ministro Castillo, no planteó exactamente facultades. Este reglamento las indicó expresamente. Pero lo que no puede pasar es tratar de darle a los terceros partes
derechos por acto administrativo, derechos para participar en procedimientos sancionadores por resoluciones administrativas. Eso en Perú no se puede sostener jurídicamente. Tratar de decirlo es simplemente un voluntarismo innecesario. Es tratar de introducir y de quedar bien con supuestas partes que no tienen posibilidad alguna de ejercitar facultades. En Perú no está permitido, salvo exista norma expresa, que los ejercicios de derechos procedimentales se haga porque un acto administrativo lo dice. Si es que este acto administrativo evidentemente no tiene base normativa previa. Repasamos algunas normas ambientales, si es que consideran pertinentes. Hablan sí de la intervención de terceros, pero no dicen que hay derechos. La propia 143 de la ley ambiental habla de la legitimidad para obrar que tienen los terceros por el daño ambiental, un tema de colectivización que nosotros no nos oponemos y que está claro que siempre lo hemos aceptado, porque en el anterior procedimiento sancionador que se discutió en esta sede administrativa aceptamos la intervención de terceros porque se acotó el ejercicio del derecho, de sus derechos, ¿sí? Nunca nos hemos opuesto a eso, pero lo que sí nos oponemos es a la disfuncionalidad. A partir de todo eso hay una conclusión a la cual quiero llegar y la quiero dejar sentado ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Acá está en juego no solamente la juridicidad de este procedimiento, acá está en juego la juridicidad del ordenamiento ambiental sancionado. Si se abre el camino para que terceros ejerciten derechos por acto administrativo sin sustento normativo, el camino a la antijuridicidad y legalidad de varios sancionadores ambientales puede verse en juego. Y eso quizás estamos a tiempo de poderlo corregir. La queja por defectos de tramitación fue un elemento que se puntualizó sobre la audiencia. Ahora estamos discutiendo qué tanto puede intervenir el ILATS en este procedimiento sancionador de derecho. Nada más, señores miembros del Tribunal. Magistrados y distinguidos colegas de Petroperú. Concuerdo con lo señalado con mi colega. Efectivamente, este es un procedimiento en el cual se discute un tema gravitante y es la fundamentación del tercero interesado en un procedimiento sancionado. Lo primero que tenemos que hacer notar es que la visión de Petroperú es una visión eminentemente administrativa. No hay un enfoque ambiental. Estamos ante un procedimiento administrativo ambiental, toda una rama distinta a un procedimiento administrativo sancionador ordinario, como por ejemplo uno en el ámbito del consumidor, como por ejemplo uno en el ámbito de competencias. El otro tema de interés es el siguiente. No se ha señalado qué entiende la parte sobre interés legítimo. Y aquí tenemos dos concepciones. Una concepción individualista que señala que tiene que haber un interés personal del tercero, y otra concepción que es la moderna, que es la que hoy está generando normatividad en OEFA, que es sobre la base de un interés colectivo. Pero para determinar el interés colectivo tenemos que enmarcarnos dentro de qué derecho se está generando este legítimo interés. ¿Por qué hacemos un procedimiento sancionador ambiental? Mi colega dice que es para sancionar al infractor. Y el enfoque de OEFA no es ese, es un enfoque preventivo, es para prevenir daños ambientales. Por eso es que la metodología para la determinación de sanciones toma en cuenta el daño real y el daño potencial al ambiente y a la salud de las personas. Lo fundamental acá no es multar a Petroperú, sino fundamentalmente prevenir que se vuelva a cometer infracciones que generen daños ambientales, daños a la salud. Eso es lo que está en cuestión. Por eso la intervención de ILATS. A nosotros nos tiene sin cuidado que la empresa sea multada, pero sí nos preocupa que no se adopten medidas correctivas, medidas preventivas, y que la empresa no quiera cumplir. Entonces lo que estamos discutiendo acá es la base misma del procedimiento sancionador, la base misma del interés legítimo. Y la base de ello es algo que no ha mencionado mi distinguido colega, es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Como a Petroperú le gusta la legalidad, voy a
citarles el artículo 1 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que conceptualiza qué es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Aquí habría que recalcar algo. Nosotros no estamos representando a las comunidades. Nuestro propio nombre lo indica, Instituto de Defensa Legal del Ambiente. Pero algo que no ha tomado en cuenta mi distinguido colega es, ¿y el desarrollo sostenible? Aquí, en este procedimiento, también se vela por ese bien jurídico. Y veamos por eso qué implica el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable y equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Esto es, no solamente importa la salud de las personas, de las comunidades, de nosotros mismos, sino el equilibrio ecosistémico. El IDLAS justamente tiene la vocación, desde sus estatutos, desde su origen, el 24 de enero del 2006, de velar por ese equilibrio ecosistémico. Y además señala y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger al ambiente. Justamente por eso estamos acá. Porque a través de instrumentos de gestión ambiental, como por ejemplo las sanciones, se hace gestión ambiental. O sea, el propio derecho a un ambiente sano y equilibrado nos incorpora. Por eso bien hace en la primera instancia en decir pues que dentro de ello estamos enmarcados. Y continúa, así como en sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, en este caso las comunidades nativas, doctor, se llaman Aguajún y son la segunda comunidad nativa en población del Perú amazónica. Asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del Perú. O sea, son varios los derechos involucrados. Está la salud de las comunidades, está el desarrollo de la vida distinta a la humana y el desarrollo sostenible del país. Eso es lo que se está discutiendo acá. Sí, se va a permitir que un oleoducto siga funcionando en las condiciones en que lo está y que ha generado, según la propia información de OEFA, más de 20 derrames en los últimos 5 años. De eso estamos discutiendo. También, y no se evita, y eso es parte de nuestros fines, y eso es parte de nuestros objetivos institucionales. A nosotros no nos está pagando alguien para defender esta causa. Eso es un fin puramente altruista, parte de lo que hace una asociación sin fines de lucro. Y por eso es que, en el fondo, no hay otro interés que defender el ambiente. Y aquí, ya que se ha colocado al Tribunal Constitucional como una opinión importante, habría que ver qué entiende el Tribunal Constitucional por este derecho, ¿no? Dice acá, en el considerando 11 de la sentencia 033-43-2007 PA, el HTC, el famoso caso de Cordillera Escalera y lote 103 de hidrocarburos, lo siguiente. En primer lugar, al ser los recursos naturales in totum, patrimonio de la nación, su explotación no puede ser separada del interés nacional por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos y las generaciones presentes y futuras. En segundo lugar, los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto, por ende, se proscribe su uso exclusivo y particular. En el escrito de apelación, el doctor Lanoz, el apoderado de Petroperú, y mi colega señalan que hay un interés personal. No, hay que entender algo fundamental. El derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho colectivo, transgeneracional, no es personal, es transgeneracional. Por lo tanto, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, cualquiera de los que está presentes acá puede interponer una acción administrativa, civil o penal, porque está legitimado, porque el ambiente no es de uno, es de todos. Y acá dice de todos los peruanos. Yo soy peruano, por lo tanto tengo legitimidad para obrar. Y eso es lo que lamento de este caso, que se esté poniendo en cuestión quién tiene interés legítimo para iniciar acciones legales administrativas y procesales. Porque eso ya no hay una discusión que hacer. Y para eso hemos traído también las normas, ya que aquí se habla mucho de principio de formalidad, principio de legalidad. En materia ambiental, estos principios
se aplican con normativa especial. Acá se señala, por ejemplo, en la 2744, que en caso de vacíos o ausencias de respuestas de la 2744 tengo que acudir a otros ordenamientos que sean compatibles. El ordenamiento que normalmente se utiliza es el procesal civil. Y entonces acudamos a las normas del procesal civil. ¿Quién puede ejercer el patrocinio de intereses difusos? El artículo 82 dice las asociaciones. ¿Sí? Si podemos iniciar una acción de responsabilidad civil por daño ambiental, si podemos hacer una acción de amparo, si podemos hacer una acción de habeas corpus por propiedad comunal y ambiente, también podemos lo menos, que es coadyuvar a la labor de OEFA en la imposición de una medida administrativa. No quiero hablar de multa, de una medida administrativa que puede ser preventiva, correctiva, cautelar, porque pensamos en multa. Además, hay algo interesante en este punto, que la propia Corte Suprema en su primer pleno casatorio civil ha legitimado a las asociaciones sin fines de lucro para que puedan ejercer legitimidad para obrar en todo lo que se refiera a acciones legales ambientales. Lamentaría mucho que esto no quede constancia en este tribunal, que a propósito, aquí tengo la resolución directoral 84-2015 OEFA de FSAI, que ha mencionado aquí el colega, y aquí no fue materia de apelación, sino se dejó consentida. Sobre nuestro legítimo interés hay cosa decidida. Aquí, Petroperú, en su momento, no impugnó la decisión de OEFA para incorporarnos como tercero interesado. Y aquí llamo poderosamente la atención de algo, que justamente fueron sobre hechos, si no idénticos, similares. Ruptura del oleoducto norperuano. Y si ustedes tienen a bien cotejar los cargos que se le imputan en el caso del derrame de hidrocarburos de Curinico, con el que hoy día se procesa Morona y Chiriaco, son exactamente los mismos. Por eso es que hoy se discute la reincidencia. Si es exactamente el mismo supuesto, y si en su oportunidad ni siquiera apelaron la decisión, aunque sí la cuestionaron, dijeron no se motivó, etc., pero quedaron conformes y dejaron consentir esa resolución. Justamente por eso se determinó responsabilidad administrativa. Entonces, a estas alturas, ni siquiera ha pasado un año de esa decisión, ya cambiaron de punto de vista. O sea, vamos a estar constantemente cambiando de opinión como administrados sobre quién es tercero interesado, y cuando me conviene digo, tú tienes legítimo interés, y cuando me conviene porque aporto medios probatorios que son capitales, dices, no, tú no tienes tercero interesado. O sea, mientras el tercero interesado no haga nada que me afecte en la probanza de una infracción, que se quede ahí. Cuando el tercero interesado pueda aportar medios probatorios que puedan cuestionar mis opiniones legales, entonces, no, que no esté en el procedimiento. No, pues esto es aplicación otra vez del primer pleno casatorio civil, teoría de los actos propios. El administrado tiene una conducta inicial de aceptarnos como tercero interesado con legítimo interés y no impugna, y hoy día se vuelve sobre sus pasos y está impugnándolo. La pregunta que yo me hago es, ¿se puede revisar esta decisión que ellos mismos aceptaron? O sea, le están pidiendo que ustedes cambien, pero también ellos están cambiando. Y en este caso, porque el tercero aportó medios probatorios. En el otro caso, no aportamos, estuvimos observando las circunstancias y ahora hemos visto que es exactamente idéntico y estamos aportando medios probatorios. Y además porque debo indicar que conocemos una zona e hemos in situ visitado. Y aquí, por eso es que hay una diferencia en aportes de medios probatorios. El otro artículo que no hace mención mi colega es el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Dice claramente, aquí en el segundo párrafo, toda persona tiene derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante las entidades administrativas. Ojo, o sea, se aplica a este caso. En defensa del ambiente y de sus componentes. Les recuerdo el nombre del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Velando por una debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva y la conservación de la diversidad biológica, justamente lo que estamos haciendo. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Nosotros queremos que haya actividades de explotación de hidrocarburos, sí,
pero cumpliendo las normas, doctor, cumpliendo las normas, nada más, eso estamos pidiendo. Y dice a continuación, se puede interponer acciones legales aún en los casos que no se afecte el interés económico del accionante. Y aquí se discute que como no tenemos interés personal, no tenemos legítimo interés. Les voy a leer la siguiente parte. Dice, el interés moral legitima la acción aun cuando no se tenga directamente el accionante o su familia una afectación. O sea, el mero interés moral le otorga legítimo interés al tercero interesado. ¿Por qué estamos refiriéndonos a esas normas y no a las normas de 2744 u otras? Porque no hay una disposición que conceptualice. Y como ya hemos señalado, cuando no existe una norma expresa, se aplica normatividad que es afín, que es armónica con la interpretación que se está haciendo en cuanto al legítimo interés. Y mi distinguido colega tampoco ha leído bien el artículo 143. ¿Sí? Cualquier persona natural o jurídica está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente ley. Esto, distinguido colega, se halla dentro de lo que se llama responsabilidad por daño ambiental. Pero no es una responsabilidad por daño ambiental simplemente civil, es abierta. Por eso es que luego en la propia capítulo se habla de responsabilidad administrativa, civil y penal, de todo el régimen de responsabilidad por daño ambiental. La propia OEFA, en su metodología de cálculo de sanciones, tiene el criterio de daño ambiental, por lo tanto se aplica. Y acá claramente se señala que cualquier persona, cualquiera, natural o jurídica, está legitimado para ejercer una acción que se refiera a temas de daño ambiental. Y aquí se discute daño ambiental. Justamente los cargos que ha hecho en primera instancia la OEFA son justamente porque ha generado potenciales daños reales al ambiente, potenciales daños a la salud. En consecuencia es aplicable. Es aplicable. Hay que desterrar esa idea de que el daño ambiental únicamente se ve en sede jurisdiccional, porque sentar ese precedente significaría que ya OEFA no podría calificar ninguna infracción que se refiera a daño ambiental, y este es un punto gravitante en las infracciones, justamente tan gravitante que hace que el procedimiento sancionado sea ordinario y excepcional. Vean ustedes lo gravitante que es, porque si se determina que hay daño ambiental real, se les aplica un procedimiento sancionador ordinario, y si no se determina que hay un daño ambiental real, se les aplica un procedimiento sancionador ordinario. Entonces, ahí tenemos un punto importante que tomar en cuenta, la importancia de lo que estamos discutiendo, en este caso, es la legitimidad para obrar de las y el interés legítimo de las. Y aquí, concluyendo, tenemos que llevar a la conclusión que en toda acción administrativa, civil o penal, en materia ambiental, que es un bien colectivo transgeneracional y que es de todo, no mío, se tiene un afectado material, que en este caso serían las comunidades nativas, representados en el caso nuestro por el presidente Orpián, que es la comunidad Guajún, que es afectada en el ámbito de Morona, y el afectado moral, que sería Itlax. Nosotros estamos afectados moralmente porque no podemos concebir que una empresa funcione sin cumplir la normatividad ambiental vigente y que no haga lo que conforme la legislación ambiental debe hacer cuando se produce un derrame. Sin embargo, además del interés moral, también seríamos materialmente afectados porque el ambiente es de todos. Sea porque se vea como afectado material, como afectado moral, y las tiene cobertura sobre el legítimo interés. Y aquí nuestro distinguido colega por eso ha estado en toda la exposición aceptando que bueno, que en el caso que se admita la posibilidad de legítimo interés, él sabe profundamente que las normas nos apoyan, las normas ambientales, las especiales, y una interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no la acotada a un procedimiento sancionador que no ha querido mencionar, pero ese procedimiento que ha mencionado es un procedimiento administrador sancionador que no es ambiental. El tribunal todavía no se ha pronunciado, constitucional, sobre los derechos de las partes en los procedimientos sancionadores ambientales. Y la naturaleza de este procedimiento es completamente distinto a todos los demás. Y el enfoque de OEFA también es completamente distinto. Mientras que en Indecomi, por ejemplo, se persigue sancionar, el enfoque de OEFA es prevenir, un enfoque preventivo. Por eso la 3230. Entonces, esa naturaleza de sanción
no es tal vez, sino de resguardar el ambiente. Por eso el enfoque, resguardemos el ambiente, resguardemos la salud de las personas. Y aquí está en discusión, o sea, el doctor menciona a Morón, yo también he traído a Morón, pues ya para estar a la par y decirle, no, Morón dice también, la noción de tercero es amplia en lo administrativo, por lo cual, una vez que aquel ingresa dentro de una actuación administrativa concreta, deja de tener esa calidad, adquiriendo el carácter de administrado para todos sus efectos. Dicha conversión se debe al reconocimiento del interés público inherente a todo procedimiento administrativo. Cuando un tercero ingresa, adquiere de pleno derecho carácter administrado. Entonces Morón también está de acuerdo. Y el artículo 60 dice algo que mi distinguido colega no quiere decirlo de manera expresa, pero dice claramente que los terceros pueden apersonarse en cualquier estado de procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. En lo que sí concuerdo con Petroperú es que efectivamente el procedimiento administrativo sancionador ambiental tiene una naturaleza especial, pero justamente por esa naturaleza especial tiene que ser acorde con toda la normativa ambiental, no solamente la administrativa, que la mayoría de la normativa administrativa, salvo algunos artículos que ha citado acá mi distinguido colega, se refieren a intereses colectivos o derechos colectivos, pero toda la norma está pensada sobre un administrado que tiene interés personal, no una colectividad. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ahora, por otra parte, habría que agregar algo importante para nosotros. Dice acá que se está vulnerando su debido procedimiento. En la apelación, stricto sensu, se debe alegar perjuicio, agravio. Sin embargo, en la apelación interpuesta por Petroperú no existe ese acá. No se ha demostrado acá un perjuicio real. ¿De qué manera la intervención de ILATS ha provocado que se vulneren sus derechos? ¿Qué derechos se han vulnerado? ¿Qué derechos se han vulnerado? Una apelación debe demostrar el perjuicio. No hemos vulnerado ningún derecho, porque en todo momento el principio se ha regido la legalidad. Ellos están respondiendo a unos cargos que están en una resolución de primera instancia, no más. Nosotros como terceros interesados podemos aportar medios probatorios, pero ojo, como el juez, el OEFA, la administración pública, tiene la atribución de tenerlos en cuenta o no tenerlos en cuenta. ¿Por qué piensan que nosotros somos como fiscales? Gracias por la deferencia, distinguido colega, pero sí, somos simplemente terceros interesados que aportamos medios probatorios, los cuales se pueden ser declarados inadmisibles, impertinentes, aplicando la terminología procesal y decir, téngase por no visto ese medio probatorio porque no es pertinente. Y aquí está, pues, un término que no quiere hablar mi distinguido colega, los medios probatorios y la pertinencia. Si OEFA ha considerado pertinente un medio probatorio que hemos incorporado al proceso y ellos están en desacuerdo, lo cuestionarán. Pero hasta el momento, de las resoluciones que se han expedido, el OEFA no ha admitido ninguno de estos medios probatorios. Pudiera tranquilamente decir impertinente. Incluso nuestras propias alegaciones en la audiencia oral dirían impertinente. Pero tenemos derecho como terceros a ejercer ese ofrecimiento de medios probatorios. El callarnos en la posibilidad de ofrecer medios probatorios bajo un ámbito restrictivo generaría, al contrario de lo que nuestro distinguido colega, es una vulneración al debido proceso, al debido procedimiento. Aquí incluso en la apelación han hecho una queja, perdón, estamos en audiencia, una alegación de por qué nos han corrido traslado del otorgamiento de la apelación, del concesorio. O sea, pensaban que esta audiencia se dé solamente con ellos. Ellos hablan de debido proceso, pero en todo el procedimiento nacional nos han querido dejar aparte. Yo respeto a Petroperú como sus abogados, pero yo creo que no hay que temer a los medios probatorios. Si creen que son impertinentes, cuestiónenlos, táchenlos. Hay figuras para poder dejar sin efectos los medios probatorios, pero limitar al tercero a que no diga nada, que se quede callado, a que no aporte medios probatorios sería contraproducente, no al interés de ILATS, al interés de la colectividad, al interés del procedimiento administrativo ambiental que tiene un principio fundamental, la verdad material. La verdad material está en cuestión, no la verdad formal. Y esa verdad material tiene que alimentarse de todos los medios probatorios que se puedan. Pudiéramos cuestionarlos, sí, pero ya la autoridad determinará que sí, que no. La autoridad no va a decirle a todos los medios probatorios de ILAT que se admitan, podría discriminar.
Por lo tanto, a la fecha no hay ningún perjuicio, porque esa apelación no debió ser concedida en principio, por eso. Sin embargo, también debo aquí dejar constancia una conducta procesal que llama poderosamente la atención. Tanto en la audiencia como se figura en el video, como en los escritos presentados, se cuestiona la autoridad de OEFA, se cuestiona la competencia y profesionalismo de OEFA. Y me parece que todos aquí nos merecemos una conducta procesal impecable y intachable. El ejercicio regular del derecho de la administración pública no genera responsabilidad. Por eso que nos llama poderosamente la atención qué va a investigar, por qué van a investigar a los funcionarios de OEFA por habernos incorporado como terceros. ¿Eso de qué sería regular? ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está la infracción? Principio de legalidad. ¿Qué sanción le pondría, doctor, usted al funcionario por habernos dejado? ¿Eso está previsto? Nos parece bastante cuestionable la conducta, voy a decirlo con transparencia del caso, una conducta bastante de amedrentamiento a los funcionarios públicos de OEFA. Y nosotros aquí queremos dejar presente que nosotros hemos defendido a la autoridad de OEFA. En el aporte por regulación somos el litigante facultativos y en varios otros procesos también. Por lo tanto, sí nos sentimos cuando cuestiona la autoridad de OEFA afectados. Otra jurisprudencia sobre legitimidad para el legítimo interés de ILATS, y puedo sacar mucho más, pero no voy a insistir, del propio Tribunal Constitucional, donde se indica claramente que tenemos como asociación sin fines de lucro el derecho de iniciar acciones administrativas, civiles, penales. Ahí está, no estamos inventándonos una realidad. Y por eso que nace esta norma. Esta norma del Consejo Directivo 026-2014 OEFA claramente establece pues que el tercero puede ingresar, pero ojo, en virtud del artículo 60, y hemos visto que el artículo 60, rigiéndonos por el principio de legalidad, que tanto gusta, dice que podemos desarrollarnos conforme las partes. Claro, haciendo aportes de pruebas, pero podemos hacerlo. El 60 lo dice, pero nos hemos regido en este caso solamente, para ser respetuosos con Petroperú, al aporte. Si lo vamos a demostrar acá, ¿cómo? Aquí estamos presentando los escritos donde primero hacemos la denuncia y en la denuncia hay un aporte de pruebas. ¿Cuál es ese aporte de pruebas? También la interpretación jurídica, un informe legal es una prueba. Siguiendo más adelante, tenemos otro aporte de pruebas de ILAT como legítimo, como tercero interesado, donde dejamos constancia de qué cosa, que el presidente de Petroperú, aquí está su apoderado, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado su responsabilidad y ha pedido perdón a las comunidades que fueron a esa audiencia. Entonces a nosotros nos parece, y lo decimos nuevamente, contradictorio que el presidente de Petroperú esté ante un máximo organismo de derechos humanos aceptando su responsabilidad y pidiendo perdón, y hemos apuntado la prueba de ello, y por otra parte aquí, en todo el expediente, se desconozca esa responsabilidad. Hay que ser transparentes. Petroperú es una empresa pública del Estado que debe ser consecuente, no puede tener dos discursos. Y ese acto que ha realizado el presidente de Petroperú también tiene que ser valorado, porque es un reconocimiento. Y en todo caso, si no lo quieren valorar, la autoridad lo tomará como impertinente. Es una atribución. La autoridad, nosotros no somos fiscales, como dice, somos simplemente un tercero interesado. Podemos aportar, lo tendrán en cuenta. Ahora, no nos ha explicado nuestro distinguido colega qué es un medio probatorio aquí. Un medio probatorio, y aquí se aplica el Código Procesal Civil, ¿es típico o atípico? Y aquí tenemos que uno típico, por ejemplo, podría ser proporcionar fotos, proporcionar videos, proporcionar testimonios, pero también proporcionar informes técnicos, pero también proporcionar informes legales, pero también es un medio probatorio porque queda grabado en un audio y video, emitir una opinión legal o interpretación jurídica sobre la infracción en la audiencia oral. Eso sería un típico caso de un medio probatorio atípico. Justamente por eso existen esas normas procesales, porque todo no tiene que estar tasado. Y la intervención de terceros, cuando da su opinión en una audiencia oral, como fue en el caso de Petroperú, es una opinión que puede ser considerada como no puede ser considerada. Pero es un medio probatorio. Ya veremos si es pertinente o no. Eso lo decidirá la autoridad. Pero es un medio probatorio. Si no, ¿qué naturaleza tiene? No, que ese medio probatorio es como que me replicaras, es como un contradictorio. Es su percepción. Pero la naturaleza de las cosas es que es una opinión legal.
y no hicimos esa opinión legal para rebatir a nadie. Porque antes de que se hubiera realizado esa audiencia, había un escrito donde ILATS ya había dejado todo lo que dijo en la audiencia por escrito. El 7 de marzo del 2016 habíamos dicho exactamente lo mismo. Y lo dijimos empezando y están en los audios grabados. Vamos a volver a mencionar lo que se indicó en nuestra denuncia, en nuestra intervención como tercero. Por lo tanto, ¿qué vulneración de debido procedimiento va a haber si ellos, con un mes de anticipación, por lo menos, conocían la posición de ILATS? No hicieron ninguna digamos, afirmación si estaban de acuerdo o no, y ese es su derecho, pero estaba por escrito, y es justamente lo que aquí está en cuestión. En la audiencia del informe oral se aportó una opinión legal que es muy aprobatoria, y hay que tenerlo presente. El artículo 79 al 744 además agrega que el tercero tiene el deber de colaborar con la prueba de los hechos con respecto a sus derechos constitucionales. Ojo, el derecho constitucional de ILATS a un desarrollo sostenible, al derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, porque el derecho colectivo del ambiente es transgeneracional y tenemos derecho, estamos aportando medios probatorios. No hay que asustarse, yo no puedo imputar cargos, esa no es mi facultad, solo puedo aportar medios probatorios como tercero interesado. Y acá vamos a probar que no existen nuevos cargos contra Perú, contra Petroperú, ¿no? Aquí lo que se expresó, primero pueden escuchar el audio, ustedes no tienen, me imagino que lo habrán transcrito, los de Petroperú. Se expresó la falta de decoro y la buena fe de Petroperú al cuestionar profesional de los centenarios de hoy. Eso es contravenir el debido procedimiento. Decirles que traten a nuestros funcionarios de EFA como corresponde, con respeto. Es como que si yo cuestionara, vamos a poner el ejemplo porque está por escrito, que mi distinguido colega no tiene una especialización en gestión ambiental, no tiene un diploma en ambiental, no tiene... Eso no es interés. Él es el abogado de Petroperú y debe brindar sus descargos como corresponde. Pero eso es lo que hace cuando le dice al funcionario que hay especialización. Usted es biólogo, usted iba a ser ingeniero. Oigan, pronunciémonos sobre lo que es el informe técnico, lo que se dijo. Así como yo me pronuncio sobre el recurso de apelación stricto sensu, no importa quién lo haya hecho. Y eso es lo que se dijo claro. Eso no vulnera de ninguna forma el debido procedimiento, por lo tanto yo no sé hasta qué punto hay un prejuicio ahí en que uno exhorte a la buena conducta procesal de las partes. Después lo que se hizo, y ya para cerrar, es dar nuestra opinión legal de reincidencia, que es coincidente con la de OEFA. O sea, se vulnera un debido procedimiento de un presunto infractor, de un administrado, porque se coincide con OEFA. Me parece que no, pero nosotros lo que hicimos fue decir, coincidimos con la opinión de la Dirección de Supervisión de OEFA y volvimos a decir y recordar que la responsabilidad administrativa de Petroperú, en el caso de Unimico, que ya es un caso donde hay resolución consentida, con los casos de Morona y Chiriaco son exactamente las mismas infracciones. Por lo tanto hay residencia. Decir eso hace que el tercero sea temerario, diga algo fuera de la ley. Nosotros no creemos que eso de alguna forma sea así. Otra vez por eso decimos, ese recurso de apelación no debió ser concedido porque no tenía perjuicio. Si ahorita el colega lo dice, es extemporáneo, ya que les gusta lo formal, preclusión. Debió decirlo al principio. Aquí no obra en el recurso de apelación agravio o perjuicio, simplemente alegaciones abstractas, hipotéticas, de lo que no quiere que hagamos o lo que no somos, pero no dice nada sobre el perjuicio. Sigamos el aporte probatorio de opinión legal sobre no aplicación del artículo 19 de la 3230. Y aquí sí debemos decir que tampoco hicimos ningún cambio sustantivo del procedimiento. Dijimos que, a nuestro entender, como opinión legal de ILATS, nosotros entendíamos que Petroperú, al no contar con un instrumento de gestión ambiental actualizado, porque de acuerdo al artículo 30 del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es lo que el doctor nos dijo cuál es y la apuntó, y pensó que era un nuevo cargo. No es un nuevo cargo, es una norma que existe y que dice que cada 5 años se actualizan los instrumentos de gestión ambiental. Y tanto es así que no vulneramos ningún debido procedimiento, que el propio EFA en febrero de 2016, o sea, 2 meses antes, dictó una medida para que actualizaran el instrumento de gestión ambiental. Lo único que estamos acotando nosotros es, oigan, quieren un instrumento de gestión ambiental que no está actualizado. Por lo tanto, para nuestro entender jurídico, no están contando con una certificación ambiental, no cuentan con un instrumento de gestión ambiental porque no está vigente. El de ustedes ya caducó, ¿no?
Y el artículo 3 del Reglamento de Protección Ambiental del Sector de Hidrocarburos señala que tiene que cumplir toda la normativa vigente en el momento en que se desarrollan las actividades. No estaban cumpliendo ese artículo 3. Estamos hablando de una actividad que tiene 40 años y que debió cumplir, que tenía 21 años de antigüedad. Y lo que dijimos es, no se le debe aplicar el procedimiento sancionador adicional, pues no contaba con el IVA. La autoridad puede decir pertinente, no pertinente, pero no puede decir, cállese, usted no puede decir ese medio probatorio. No es una réplica. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente una opinión legal, un medio probatorio que se tomará en cuenta como no se tomará en cuenta. Luego lo que dijimos adicionalmente es que el daño ambiental también tiene que considerar el daño a la cultura del pueblo indígena, lo que se llama el daño psicosocial, lo que Erich Fromm en el Miedo de Libertad decía, el daño psicosocial. Se ha afectado la relación cultural y espiritual del pueblo indígena con el río y su territorio, lo que ha generado daños psicosociales a las comunidades afectadas. Para eso trajimos al presidente de Orpián, una de las organizaciones más representativas del pueblo guajú y que se vio afectado por el derrame de hidrocarburos. Sin embargo, como ustedes saben, cuando una persona va escuchando de otra que dicen que no tienen ninguna responsabilidad y él siendo uno directamente afectado, en el sentimiento que le embargó, empezó a decir su opinión, ya su sentimiento, su parecer. Nosotros no podemos en ese punto decirle al testigo, aquí estamos, oiga, no se conduela con lo que están diciendo de su pueblo indígena, eso está en nuestras manos. Se trajo por escrito que iba a dar testimonio sobre el daño psicosocial, y lo dijo, pero también dijo el padecer que siente, y la autoridad administrativa también tiene que conocer el padecer de una persona que es afectada directamente. Doctor, disculpe, le quedan 5 minutos. Gracias, doctor, por la acotación. Y esto se hizo en el ámbito de una infracción que se está imputando por no cumplir con el compromiso previsto en el PAM, correspondiente a las acciones de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y además, lo que aquí estamos acotando adicionalmente es que teníamos a la Corte Interamericana con un informe sobre la declaración espiritual y cultural que existe con el pueblo indígena y una declaratoria de emergencia por los derrames que habían ocurrido. No estamos diciendo nada que el debió proceso porque esto es público. ¿De qué manera estamos vulnerando supuestamente estos derechos que nuestro colega dice? Como no nos queda mucho tiempo, voy a pasar las conclusiones. Algunas fotografías que íbamos a mostrar que por problemas técnicos no pudimos. Esto no es nada y eso justamente fue el otro tema de fondo. Petroperú dijo, y nosotros en eso no coincidimos, que los medios probatorios fotográficos no tienen ningún valor. Y nosotros dijimos, no, sí son pertinentes. Y justamente discutimos la pertinencia o no de lo OEF. Para nuestro entender como opinión legal y LAS, las fotografías sí tienen una pertinencia probatoria. Van a ser merituados. Ya verá cuánto pesarán para la infracción, pero tienen un valor probatorio. Conclusiones, el tercero, con legítimo interés, se encuentra investido de facultades para aportar pruebas, dar una opinión legal de hechos en materia de controversia, proporcionar fotos, videos, testimonios como parte de ello. ¿Pero por qué? Porque aportar pruebas implica ello. Lo que no hemos definido acá es qué significa aportar pruebas, y eso es aportar pruebas. Dar una opinión legal, dar un documento, verbalizarlo. No estamos en una cultura solamente escrita, sino también oral. El proceso laboral, el proceso penal son orales. El proceso administrativo también tiene un espacio oral que es la audiencia y justamente por eso lo realizamos. Cuando se trata de las defensas de llamados intereses colectivos o difusos, se consagra la legitimidad de cualquier persona afectada moral por los incumplimientos de normas ambientales que puedan interponer una acción legal o administrativa y formar parte del procedimiento administrativo sancionado como tercero con legítimo interés. En conclusión, nosotros nos hemos limitado a lo que hace un tercero interesado, a aportar medios probatorios. Lo que pasa es que, y ya con eso concluyo, es verdad que es la primera vez en todos los procedimientos sancionadores que se han hecho a Petroperú que se encuentran con un tercero interesado. Es la primera vez, y yo creo que la experiencia, me imagino que ha sido un poco dura, porque es la primera vez que nos estamos conociendo, pero es natural que el tercero interesado tenga esa labor de aportar medios probatorios. Si no les gustan esos medios probatorios, los cuestionarán. Pero la autoridad administrativa es la que, de alguna forma, dirime qué es pertinente o no. Muchas gracias por su atención, distinguido juez. Notifican, hablan en sus redes sociales todo lo que consideran pertinente. ¿Sí? Nosotros no discutimos nada de eso. Nosotros solo discutimos un tema jurídico en esta audiencia y en este procedimiento recursivo. ¿Son parte o no son parte? ¿Son denunciantes interesados o no son denunciantes interesados? La legislación ambiental y administrativa les da derechos a intervenir en una audiencia oral, les da derecho a ejercitar la facultad de contradicción
para intervenir impugnando actos administrativos o no. Aportar medios probatorios tampoco es la discusión. La calidad de los medios de estos tampoco es la discusión. Solo es una. Por eso que mi exposición fue directo al tema. Y ahí sí quiero dejar en claro algo. El derecho ambiental es un derecho administrativo especial. Es una forma de intervención de la administración pública en el medio ambiente. Puede ser urbana, rural, agraria, agroexportadora, etc. Pero no está desperdigada ni alejada de los principios generales que tiene el derecho administrativo. Para ser un buen ambientalista hay que ser un buen administrativista primero. Y antes que todo eso, un buen jurista, ¿sí? Por tanto, cuando uno habla de estas cuestiones, tiene que partir de la base. La matriz de todo esto está en la ley de procedimiento, luego se desciende hacia las leyes ambientales, que tampoco discutimos, porque nosotros no hemos planteado si las acciones judiciales se hacen o no se hacen de manera colectiva, que se hacen. Tampoco hemos discutido si las denuncias se hacen o no se hacen, que las hacen y la ha hecho el ILATS. Ha planteado o formulado su denuncia. La discusión es si el denunciante tiene que pasar aparte. Si fuera parte, tal cual como lo sería, tendría que compartir con nosotros los cargos. Porque lo único que va a discutir con nosotros son cargos acusatorios. Yo creo que están confundiendo las acciones judiciales colectivas con el procedimiento sancionador. En las acciones judiciales lo que consideren. Y nos defenderemos, discutiremos ante un juez, veremos si hay daño ambiental o no, cuánto se le tiene que indemnizar, cuánto no. Eso es otra cosa. Y eso no se discute en la sede del OEFA, se discute en el juez civil. Entonces, cuando uno empieza a mezclar normas ambientales con normas procesales sin utilizar la matriz, puede llevar a un camino errado. Y eso es lo que yo considero que se ha hecho a partir de la exposición del abogado defensor de ILATS. Ha planteado una mezcla sin centrarse en lo principal, son parte o no. Y ellos han asumido, y esa es, a mi modo de ver, la justificación final que ellos tienen, que ellos solamente pueden aportar medios probatorios. Claro, porque el reglamento de EFA solo permite eso. El reglamento de EFA no permite la intervención con alegatos verbales en audiencias. Y si fuéramos extremos, el reglamento de EFA tampoco permite, por ejemplo, extraer copias certificadas para difundirla en redes sociales. No lo permite, pero se ha hecho. ¿Sí? Entonces, centrémonos en eso y recalcamos como empresa ante este honorable tribunal que revise exactamente cuál es el nivel de participación. Solo hay un ejemplo en Perú, y eso lo digo así abiertamente porque es un tema estudiado ya en nuestra doctrina, de denunciante interesado. Y es un ejemplo de Perú que nació de una ley del año 2011 promovida por la Contraloría General de la República ante el Parlamento Nacional, que finalmente fue aprobada y se llama Ley de Protección al Denunciante Administrativo. Esa ley da 5 derechos al denunciante, no 2 como en la legislación ambiental. El segundo ejemplo que había en Perú es el reglamento de EFA a partir de la ley de incentivos. Pero es una norma ambiental que plantea un denunciante con 2 derechos. Eso es toda la discusión. ¿El denunciante con 2 derechos es parte? Creemos que no. Creemos que no. Y ante eso hay suficiente justificación y ya no quiero recalcar ni aburrir con lo que ya he dicho. Ley de protección al denunciante, legislación ambiental. 2 ejemplos que hay en nuestro derecho positivo. No hay más. Esa es toda la discusión que hay que hacer y que considero que ustedes deberán dirimir correctamente como corresponde. Muchas gracias. Ya se aceptó también que se pueden aplicar normas procesales civiles porque está dentro de las normas que supletoriamente un procedimiento administrativo tiene que aplicar. De lo que mi distinguido colega no quiere hablar es sobre la naturaleza de los medios probatorios, típicos y atípicos. No quiere hablar qué significa aportar medios probatorios. En realidad, como terceros interesados, hemos hecho una legítima aportación de medios probatorios. ¿El medio probatorio está prohibido que sea oral? ¿Tiene que ser escrito? ¿Solo puede ser fotografías? ¿Solo puede ser videos? Es un medio probatorio atípico lo que hemos hecho en la audiencia oral. E insisto, y nuestro distinguido colega lo ha demostrado, ¿de qué manera se está vulnerando su debido procedimiento? ¿Cuál es el perjuicio que se le está causando? Se señala siempre que tiene que ser uno formal y aplicar el principio de legalidad. Sin embargo, su recurso de apelación no explica cómo lo perjudican las alegaciones que se han hecho en la audiencia. Especialmente tomando en consideración algo que mi distinguido colega no dice, es que
el OEFA tiene perfecta competencia en tomar lo que corresponda de lo que hemos dicho. Pudiera para él tomar la siguiente consideración: nada de lo que dijo IDLATS en la audiencia de abril pasado lo voy a tomar en consideración, porque no lo considero pertinente. O pudiera decir la mitad de los aportes que ha hecho IDLATS lo tomaré, o el 100%. Esta es una decisión que la va a tomar el órgano de primera instancia. Mientras no la tome, no hay perjuicio. No hay perjuicio porque no ha dicho si va a tomar en cuenta esos medios probatorios. Y de tomarlos en cuenta, tienen ellos perfecto escenario para cuestionarlos. Han interpuesto algún recurso impugnatorio, han rebatido algunas de las opiniones legales que se han dado. Ellos consideran que tienen una posición contraria, pero no han hecho referencia a nosotros. En consecuencia, y ya para finalizar, creo que nuestra condición de tercero interesado se ha respetado. Se ha respetado porque hemos aportado medios probatorios, y si bien es cierto el artículo 60, y además la propia normatividad puede habernos tenido también como partes con todos los derechos, nos hemos limitado únicamente a utilizar lo que indica hoy, aportes de medios probatorios. Y en ninguna parte hemos, de alguna forma, hecho que el proceso sea disfuncional. Porque además, insisto, todas estas cuestiones que estamos conversando ya se habían puesto en la denuncia inicial de IDLATS. Nada de lo que hemos dicho es una cuestión que estemos sacando como una carta bajo la manga. Es completamente transparente y sincera y objetiva la labor de IDLATS. No estamos poniendo nuevos cargos. Solamente estamos queriéndonos asegurar de que el organismo de fiscalizador ambiental tenga una opinión legal distinta quizás a la de nuestro presunto infractor, y que probablemente la tenga en cuenta o no la tenga en cuenta. Eso es todo, muchas gracias.